Buscaba una inmensidad. De aquella habitación excavada en la roca de un edificio, desde la ventana de mi minarete, contemplé hasta donde alcanza la vista la enorme extensión de tejados y tejados tranquilamente quemándose al sol. Los edificios de apartamentos como aldeas acurrucadas, en tamaño superaba a España. Más allá de las gargantas rocosas, entre los cimientos de los edificios, vi las chabolas sobre el otero y una cabra subiendo lentamente por la colina. Pero más allá se extendían las altiplanicies del Asia Menor. Desde allí contemplaba yo el imperio del presente. Aquel era el estrecho de los Dardanelos. Aún más allá había crestas escarpadas, tu majestuosa monotonía, al sol tu amplitud imperial. Y más allá todavía, el comienzo de las arenas, el desierto pelado y ardiente. Cuando cayese la noche, el frío consumiría el desierto, y uno temblaría en él, como en las noches del desierto. Más lejos, el lago salado y azul centelleaba. Por aquel lado debía entonces de hallarse la región de los grandes lagos salados. Bajo las olas trémulas de la canícula, la monotonía. A través de las otras ventanas de los apartamentos y en las terrazas de cemento veía un vaivén de sombras y personas, como de los primeros mercaderes asirios. Estos luchaban por la posesión del Asia Menor. Tal vez había desenterrado el futuro, o tal vez había llegado a antiguas profundidades tan remotamente futuras que mis manos, que las habían desenterrado, no podían sospecharlo. Allí estaba yo, en pie, como una niña pequeña vestida de fraile, niña somnolienta, pero niña inquisidora. Desde lo alto de este edificio, el presente contempla el presente, lo mismo que en el segundo milenio antes de Cristo. Y yo, ahora yo, no era ya una niña inquisidora. Había crecido y me había vuelto tan simple como una reina. Reyes, esfinges y leones. He ahí la ciudad donde vivo y todo está extinguido. Permanecí presa por una de las piedras que cayeron, y como el silencio creyó que mi inmovilidad era la de una muerta, todos se olvidaron de mí, se fueron sin sacarme, y, considerada muerta, me quedé asistiendo. Y vi, pese a que el silencio de los que realmente habían muerto me iba invadiendo como la hiedra invade la boca de los leones de piedra. Y porque yo misma estaba entonces segura de que terminaría muriendo de inanición bajo la piedra derrumbada que sujetaba mis miembros, entonces vi como quien nunca va a contarlo. Vi con el desapego de quien no va a contárselo ni a sí mismo. Veía como quien jamás necesitará entender lo que ha visto, como la naturaleza de una lagartija ve, sin tener después siquiera que recordar. La lagartija ve como un ojo suelto ve. Yo era quizá la primera persona que ponía los pies en aquel castillo en el aire. Hace tal vez 5 millones de años, el último troglodita había mirado desde este mismo lugar donde antaño debía de haber existido una montaña, y que después, erosionada, se había convertido en un lugar vacío donde después nuevamente se habían erigido las ciudades que, a su vez, habían desaparecido. Hoy día el llano está ampliamente poblado por diversas razas. De pie ante la ventana, mis ojos descansaban por momentos en el lago azul, que quizá no fuese más que un trozo de cielo, pero me cansaba enseguida, pues el azul estaba hecho de mucha intensidad de luz. Mis ojos ofuscados iban entonces a descansar en el desierto pelado y ardiente, que al menos no tenía la dureza de un color. Pasados 3 milenios, el petróleo oculto brotaría de aquellas arenas. El presente abría enormes perspectivas para un nuevo presente. Entretanto, hoy yo vivía en silencio de aquello que, pasados 3 milenios, después de erosionado y nuevamente erigido, sería de nuevo escaleras, grúas, hombres y construcciones. Estaba viviendo la prehistoria de un futuro, como una mujer que nunca tuvo hijos, pero los tendría una vez transcurridos 3 milenios.
Yo vivía ya hoy del petróleo que pasados 3 milenios iba a brotar. Si al menos hubiese entrado en la habitación al atardecer, hoy por la noche aún sería luna llena, pensé al acordarme de la fiesta en la terraza la noche anterior. Vería la luna llena aparecer sobre el desierto. Ah, quiero regresar a casa, me dije de repente, pues la luna húmeda me había producido nostalgia de mi vida. Pero desde aquella plataforma no conseguía ningún momento de obscuridad y luna, solo la hoguera, solo el viento errante, y para mí ninguna cantimplora de agua, ninguna vasija con comida. Mas, quién sabe, en menos de un año haría un descubrimiento tal que nadie, ni yo misma, habría osado esperar. Un cáliz de oro, pues yo estaba buscando el tesoro de mi ciudad, una ciudad de oro y de piedra, Río de Janeiro, cuyos habitantes al sol eran 600.000 mendigos. El tesoro de la ciudad podría estar en una de las hendiduras del cascajo, pero ¿en cuál de ellas? Aquella ciudad estaba necesitando un trabajo de cartografía. Alcanzando los ojos cada vez más lejos, por elevaciones siempre más escarpadas, ante mí yacían gigantescos bloques de edificios que formaban un dibujo pesado, aún no indicado en mapa alguno. Continué mirando, buscaba en la colina los restos de alguna muralla fortificada. Al alcanzar la cima del Otero, dejé que la mirada vagase por el panorama. Mentalmente tracé un círculo en torno a las semirruinas de las chabolas y supe que allí pudo haber existido antaño una ciudad tan grande y límpida como Atenas en su apogeo, con niños que corrían entre mercancías expuestas en las calles. Mi método de visión era totalmente imparcial, trabajaba directamente con las evidencias visuales y sin permitir que sugestiones ajenas a la visión predeterminasen mis conclusiones. Estaba enteramente preparada para sorprenderme a mí misma. Incluso aunque las evidencias viniesen a contradecir todo lo que ya estaba asentado en mí por mi tranquilísimo delirio. Sé, por mi propio y único testimonio, que al inicio de este trabajo mío de investigación no tenía la menor idea del tipo de lenguaje que me sería revelado poco a poco hasta que pudiese un día llegar a Constantinopla. Mas ya estaba preparada para soportar en la habitación la estación cálida y húmeda de nuestro clima, y con ella cobras, escorpiones, tarántulas y miriadas de mosquitos que surgen cuando se derrumba una ciudad. Y sabía que muchas veces, en mi trabajo al aire libre, tendría que compartir mi lecho con el ganado. Entretanto, el sol me abrazaba en la ventana. Solamente hoy el sol me había alcanzado plenamente. Mas también era verdad que sólo cuando el sol me alcanzaba, yo misma, por estar de pie, sería una fuente de sombra, donde guardaría frescos los odres de mi agua. Iba a necesitar una perforadora de 12 metros, camellos, cabras y carneros, un hilo conductor, y necesitaría usar directamente la inmensidad propiamente dicha, porque sería imposible reproducir, por ejemplo, en un simple acuario, la riqueza de oxígeno hallado en la superficie de los océanos. Para mantener sin desmayo mi ánimo de trabajo, procuraría no olvidar que los geólogos saben ya que en el subsuelo del Sahara hay un inmenso lago de agua potable. Recuerdo que leí eso, y que en el mismo Sahara los arqueólogos han desenterrado restos de utensilios domésticos y de antiguas colonizaciones. Hace 7.000 años, había leído yo, en aquella región del miedo se había desarrollado una agricultura próspera. El desierto tiene una humedad que es preciso encontrar nuevamente. ¿Cómo debería trabajar? Para sujetar las dunas tendría que plantar 2 millones de árboles verdes, sobre todo eucaliptos. Siempre antes de dormir acostumbro a leer cualquier cosa, y he leído mucho sobre las cualidades del eucalipto. Y no olvidar, al comenzar el trabajo, estar preparada para equivocarme. No olvidar que el error muchas veces se había convertido en mi camino. Siempre que no resultaba cierto lo que pensaba o sentía, entonces se producía una brecha y, si antes hubiese tenido valor, ya habría entrado por ella. Mas siempre sentí miedo del delirio y del error.
Mi error, no obstante, debía ser el camino de una verdad, pues únicamente cuando me equivoco salgo de lo que conozco y entiendo. Si la verdad fuese aquello que puedo entender, terminaría siendo tan solo una verdad pequeña, de mi tamaño. La verdad tiene que estar exactamente en lo que jamás podré comprender, y, más tarde, sería capaz de comprenderme ulteriormente. No sé, el hombre del futuro nos entenderá como somos hoy, distraídamente, con alguna ternura distraída, acariciaría nuestra cabeza como nosotros hacemos con el perro que se nos acerca y nos mira desde dentro de su obscuridad, con ojos mudos y afligidos. Él, el hombre futuro, nos acariciaría comprendiéndonos remotamente, como yo remotamente después iba a entenderme, bajo la memoria de la memoria de la memoria ya perdida de un tiempo de dolor, no sabiendo que nuestro tiempo de dolor iba a pasar del mismo modo que el niño pequeño no es un niño estático, sino un ser que crece. Bien, además de sujetar las dunas con eucaliptos, tenía que recordar, si fuese necesario, que el arroz prospera en terreno salobre, cuyo alto contenido en sal ayuda a reducir. De eso también me acordaba por las lecturas nocturnas que yo, a propósito, procuraba que fuesen impersonales para que me ayudasen a dormir. ¿Y qué instrumentos me eran más necesarios para excavar? Piquetas, 150 palas, molinetes, aunque yo no supiese lo que era realmente un molinete, vagones pesados con ejes de acero, una forja portátil, amén de clavos y bramantes. En cuanto a mi hambre, para mi hambre contaría con los dátiles de 10 millones de palmeras, además de cacahuates y aceitunas. Y debía saber de antemano que a la hora de rezar desde mi minarete, solo podría rezar para las arenas. Pero para las arenas yo probablemente había estado preparada desde mi nacimiento. Sabría cómo rezarlas. Para eso no precisaría adiestramiento como las macumbeiras, que no rezan para las cosas, sino que rezan las cosas. Preparada siempre lo había estado, tan adiestrada como lo fuera por el miedo. Recordé lo que estaba grabado en mi memoria, y hasta aquel momento inútilmente, que árabes y nómadas llaman al Sahara el Kela, la nada, Tanes Ruft, el país del miedo, Tiniri, la tierra más allá de las regiones de pastoreo. Para rezar las arenas, yo, como ellas, ya había sido preparada por el miedo. Nuevamente envuelta por el excesivo calor, busqué los grandes lagos azules donde sumergí mi mirada reseca, lagos o manchas luminosas del cielo. Los lagos no eran ni feos ni bellos, y era solamente eso lo que aún aterraba a mi lado humano. Intenté pensar en el Mar Negro, intenté pensar en los persas descendiendo por los desfiladeros, mas tampoco en todo eso encontré ni belleza ni fealdad, solo las infinitas sucesiones de siglos del mundo, lo cual de repente me resultó insoportable, y me volví de improviso hacia el interior de la habitación que, en su ardor, al menos no estaba poblado.